Estados Unidos, 27 de febrero de 2026. Los temas principales a tratar son: la nueva normativa propuesta sobre la clasificación de trabajadores por cuenta ajena frente a autónomos, una ofensiva gubernamental contra el fraude masivo en el sistema de salud y las recientes sanciones financieras internacionales contra cárteles y operaciones petroleras encubiertas. Bueno, vamos a desgranar esto. El propósito de la exploración detallada de hoy es verdaderamente ambicioso. A menudo, se tiende a pensar que el mundo cambia a base de grandes discursos o cumbres internacionales con líderes dándose la mano frente a las cámaras. Ya, la típica imagen de portada. Exacto, esa imagen. Pero la realidad es mucho más prosaica. El verdadero engranaje de la economía, del mercado laboral y de la geopolítica mundial se moldea a través de decisiones regulatorias silenciosas. Decisiones cotidianas y, a primera vista, tremendamente aburridas. Sí, totalmente. Son normas técnicas o aprobaciones de comités y clasificaciones oficiales que pasan completamente desapercibidas para la gran mayoría, pero que, en la práctica, reescriben las reglas del juego para todos. Hoy el objetivo es sumergirse en esa letra pequeña, esa letra que tiene la capacidad de alterar industrias enteras de la noche a la mañana. Y bueno, lo verdaderamente fascinante de este fenómeno es precisamente su invisibilidad. O sea, las normativas técnicas actúan como el código fuente de nuestra sociedad. Cuando un regulador ajusta una sola línea de ese código, ya sea redefiniendo qué constituye un empleado o cambiando un pequeño requisito de facturación médica, el impacto en cadena afecta a millones de vidas. Y moviliza miles de millones de euros, claro. Desde luego. La misión de este análisis a fondo es arrojar luz sobre esos mecanismos internos. El conocimiento puro y duro es valioso, por supuesto, pero se vuelve indispensable cuando se comprende el porqué detrás de estas estructuras. Entender estas reglas no es solo una cuestión de acumular datos para parecer bien informado. No, para nada. Es una herramienta crítica para no perderse en un mundo saturado de información superficial. Básicamente, hay que mirar debajo del capó del coche para entender por qué acelera o frena la economía. Pues hay que empezar entonces por una de las cuestiones más fundamentales del día a día, algo que toca de lleno a prácticamente cualquier persona que nos escuche: el futuro del trabajo. Un tema inmenso. Se ha propuesto una nueva regla, impulsada por la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo, para determinar el estatus de los trabajadores. Y esto bajo normativas que son auténticos pilares del sistema laboral estadounidense. Hablamos de la Ley de Normas Justas de Trabajo. Eso es, la conocida por sus siglas en inglés como FLSA, también la Ley de Ausencia Familiar y Médica, o FMLA, y la Ley de Protección de Trabajadores Agrícolas Migrantes y de Temporada, la MSPA. Exacto. Para bajar esto a la tierra, pensemos en la famosa economía colaborativa. Imaginemos pedir un vehículo a través de una aplicación o contratar a un programador freelance para hacer una página web. Tradicionalmente, la línea entre quién estaba en plantilla y quién era externo estaba clarísima. Muy delimitada, sí. Pero ahora es un territorio muy borroso. Y la clasificación lo es todo. Determina quién tiene derecho a un salario mínimo garantizado, quién recibe el pago de horas extras y cómo se gestiona el registro de horas. Básicamente es la frontera entre tener una red de seguridad laboral o asumir absolutamente todos los riesgos del negocio a nivel personal. Claro, y para entender la estructura profunda de esta propuesta hay que ir al núcleo del debate legal. Un núcleo que radica en un concepto muy específico, que es la dependencia económica. La dependencia económica. Eso es. La pregunta clave que las autoridades intentan responder no es simplemente si alguien tiene un horario flexible. El regulador quiere saber si ese trabajador depende económicamente del negocio al que sirve para su supervivencia diaria o si por el contrario está operando su propia empresa de manera verdaderamente independiente. Ya, o sea, se analizan factores como quién controla la oportunidad de tener pérdidas o ganancias, ¿no? Totalmente. Si un conductor no puede fijar sus propios precios, la pregunta que surge ¿es realmente su propio jefe? También se mira quién invierte en el equipo y qué grado de permanencia tiene esa relación laboral. Actualmente existe una complejidad enorme porque diferentes estados utilizan pruebas distintas para determinar esto. Es un auténtico laberinto. Un cacao, sí. Pero a ver, hay un detalle que chirría bastante en todo esto. Si un conductor de una aplicación elige trabajar solo los martes por la tarde y con su propio coche, suena que es independiente. Sin embargo, se menciona mucho en estos debates la famosa prueba ABC.
Ah, ¿la prueba ABC? Sí, que parece complicar enormemente las cosas para las empresas. ¿Qué es exactamente esa prueba y por qué genera tantos dolores de cabeza en el sector corporativo? Bueno, esa es la pregunta al millón. Se le llama prueba ABC porque se sostiene sobre 3 pilares innegociables. En las jurisdicciones que la aplican, la ley presume por defecto que un trabajador es un empleado común y corriente. Presunción de laboralidad. Exacto. Para que se le considere un contratista independiente, la empresa que lo contrata tiene que demostrar 3 cosas de manera simultánea. La letra A exige demostrar que el trabajador está libre del control y la dirección de la empresa a la hora de realizar su labor. Vale, la A parece lógica. Sí, pero la B, que es a menudo la más difícil de superar, requiere que el trabajo realizado esté fuera del curso habitual de los negocios de la empresa. O sea, si una panadería contrata a un fontanero para arreglar una tubería, Eso es la letra B pura y dura. La panadería vende pan, no arregla tuberías. Por lo tanto, el fontanero es independiente. Pero si una empresa de transporte contrata a un conductor, ahí la letra B es un obstáculo gigantesco. claro, porque el conductor hace exactamente el negocio principal de la empresa. Exactamente. Y, finalmente, la letra C exige que el trabajador esté habitualmente involucrado en un oficio, ocupación o negocio establecido de forma independiente. Es decir, que tenga su propia cartera de clientes, su propia estructura. Si la empresa falla en demostrar una sola de estas letras, repito, una sola, El trabajador es clasificado como empleado. con todos los beneficios y costes que eso conlleva. Esto crea un mosaico regulatorio increíblemente confuso para las empresas que operan a nivel nacional. De repente tienen que cambiar todo su modelo de negocio simplemente por cruzar la frontera de un estado a otro. Es tela marinera. Básicamente obliga a reescribir por completo la manera en la que se conciben los servicios modernos. Para la audiencia es crucial visualizar que todo el mundo participa en este ecosistema, quien pide comida a domicilio, quien usa un servicio de limpieza digital o quien trabaja como consultor externo, está en medio de este huracán regulatorio. No es un mero tecnicismo del Departamento de Recursos Humanos. No, es un cambio tectónico en el contrato social. Y hablando de contratos sociales y de quién asume los riesgos financieros, es el momento perfecto para pasar a un sector que maneja presupuestos que marean. Un sector donde el riesgo recae directamente sobre el dinero público. El sistema de salud. Menudo cambio de tercio, pero igual de crítico. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, conocidos como CMS, han lanzado una iniciativa con un nombre que parece sacado de una película de acción, Crash. Sus siglas en inglés se traducen como Regulaciones Integrales para Descubrir la Sanidad Sospechosa. A la par de esto han emitido una moratoria temporal a nivel nacional para frenar en seco la inscripción de nuevos proveedores de algo muy específico. Sí, el sector conocido como DMPOS. Eso es. Equipos médicos duraderos, prótesis, órtesis y suministros. El contexto de esta iniciativa, Crash, es fundamental para comprender la magnitud del problema. El sistema de salud público es un gigante burocrático y donde hay burocracia a gran escala, hay picaresca. Y tanto. La parte A cubre cosas como las estancias en el hospital, mientras que la parte B cubre los servicios médicos ambulatorios, la atención preventiva, las pruebas de laboratorio y, crucialmente, esos suministros médicos y equipos duraderos que acabas de mencionar. Sillas de ruedas, monitores de glucosa. El problema es que esta parte B es inmensamente vulnerable a la facturación falsa. Tremendamente vulnerable. Y aquí es donde los datos son para llevarse las manos a la cabeza. En 2024 se registró un aumento masivo, un pico completamente anormal en el gasto de esta parte B de Medicare. Y cuando se rasca un poco para buscar la causa, resulta que no es porque la población haya enfermado de golpe por una nueva epidemia. Ojalá fuera una explicación médica. Está impulsado por estafas tremendamente sofisticadas. Por ejemplo, el fraude masivo en pruebas genéticas. Resulta casi de ciencia ficción. Hay redes que consiguen el material genético de pacientes vulnerables, a menudo mediante engaños en ferias de salud o llamadas telefónicas. Y de pronto, el sistema público está pagando facturas de miles de dólares por pruebas genéticas de cáncer o enfermedades raras que el médico del paciente jamás solicitó. Es un abuso absoluto del sistema. Sumado a esto, hay agentes fraudulentos cambiando las pólizas de la gente sin su consentimiento para cobrar comisiones. Es un nivel de audacia criminal que convierte al sistema en un pozo sin fondo. Pero la solución de los CMS, detener la inscripción de nuevos proveedores de material médico a nivel nacional mediante una moratoria. Es una medida drástica. Muy drástica.
¿No es eso hacer pagar a justos por pecadores? Si alguien quiere abrir un negocio legítimo de prótesis hoy, se encuentra la puerta cerrada. Es una objeción muy válida y es el gran dilema de la regulación administrativa. Sin embargo, esta moratoria requiere entender el modelo histórico bajo el cual ha operado el gobierno, un modelo que en la industria se conoce como pagar y perseguir o pay and chase. Pagar y perseguir. ¿Suena a estrategia perdedora? Y lo es. Históricamente, Medicare asume de buena fe que las facturas que le presentan los proveedores registrados son legítimas. Paga los fondos de manera rápida y eficiente para no interrumpir el flujo de caja de los hospitales y las clínicas, que necesitan ese dinero para seguir operando. Claro. Si no, el sistema sanitario se colapsa. Exacto. Luego, a posteriori, si los algoritmos detectan anomalías, el gobierno moviliza un ejército de auditores e investigadores para intentar recuperar el dinero defraudado. Pero para cuando se dan cuenta del fraude de las pruebas genéticas o de las sillas de ruedas fantasma, los criminales ya han cerrado la empresa tapadera y el dinero está en cuentas en el extranjero. Ya ha volado. El modelo pagar y perseguir ha fracasado estrepitosamente. Lo que busca la iniciativa Crash y esa polémica moratoria de Demepos es cambiar el paradigma hacia la prevención. Al pausar la inscripción de nuevos proveedores, las autoridades ganan tiempo para implementar filtros de seguridad mucho más estrictos. Exigir huellas dactilares, cruzar datos de propiedad. Eso es. Y realizar visitas sorpresa a las instalaciones antes de darles la llave de la caja fuerte de Medicare. Es una barrera de contención. La lógica institucional es que es preferible retrasar temporalmente a unos pocos negocios legítimos que seguir perdiendo miles de millones de dólares de los contribuyentes. Visto así, tiene sentido. Es cambiar la estrategia. En lugar de intentar cazar a los ladrones cuando ya han escapado con el botín, se trata de blindar la puerta de la bóveda antes de que entren. Para quien nos escucha, la relevancia de esto es monumental, porque este fraude no es un crimen abstracto. Drena directamente los impuestos. Cada dólar cuenta. Cada dólar que se pierde en el modelo de pagar y perseguir es un dólar que no se utiliza para proporcionar tratamientos reales a personas vulnerables que los necesitan desesperadamente. Y hablando de perseguir dinero sucio y poner coto a redes criminales, esto proporciona la transición perfecta hacia el ámbito internacional, donde los riesgos y las cifras se multiplican exponencialmente. Exacto, nos adentramos en el terreno de la política exterior y la seguridad nacional a través de las finanzas. Entramos en lo que podría ser perfectamente el guión de un thriller de espionaje financiero contemporáneo. Vamos a examinar la red de sanciones globales del Departamento del Tesoro, operada por la temida Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC. Una agencia con un poder inmenso. Esta agencia tiene el poder de congelar propiedades, bloquear cuentas y paralizar los intereses de individuos y entidades en cualquier parte del mundo si están vinculados a actividades ilícitas. Llama poderosamente la atención la asombrosa diversidad de los objetivos sancionados en un solo día de resoluciones. Estamos hablando de una red que actúa simultáneamente en los desiertos de Sudán, en las costas de México y en medio de alta mar. Para dimensionar el alcance y la sofisticación de esta herramienta geopolítica, es necesario desglosar tres frentes muy distintos en los que ha actuado la OFAC recientemente, manteniendo siempre una perspectiva analítica neutral. Empecemos por el primer frente. El primer frente nos sitúa en México y apunta directamente al corazón financiero del crimen organizado. Las sanciones se han dirigido contra la red operativa del Cártel de Sinaloa, con un enfoque muy particular en el estado de Baja California. Lo analíticamente relevante aquí no es solo la designación de cabecillas o nombres propios, como Jesús González Lomelí o Candelario Árcega Aguirre. Que son los nombres que suelen acaparar titulares. Claro, pero lo fascinante es cómo la OFAC expone la arquitectura del lavado de dinero. Las resoluciones detallan el bloqueo de fachadas específicas, negocios que operan a plena luz del día. Se menciona el complejo turístico JJJ y empresas con nomenclaturas corporativas estándar como Operadora de Espectáculos, Alimentos y Bebidas JNR, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ambas con sede en Tijuana y playas de Rosarito. Eso es. Resulta escalofriante pensar en la banalidad de estas tapaderas. Uno se imagina a los cárteles moviendo maletines en callejones oscuros y resulta que la arteria financiera es un restaurante de playa o un complejo turístico donde la gente va de vacaciones. Es la integración total en la economía legal. Pero la actuación de la OFAC no se limita a América Latina. El segundo frente nos lleva a los océanos, directamente a la compleja red del sector petrolero iraní.
¿Qué está pasando exactamente en alta mar? El segundo frente es un estudio de casos sobre cómo evadir la ley a escala industrial. Ilustra el funcionamiento de las llamadas flotas en la sombra. Las sanciones de la OFAC apuntan a entidades marítimas que facilitan el comercio ilícito de petróleo iraní, un comercio diseñado para evadir las restricciones internacionales previas. Buques muy concretos, ¿verdad? Sí, los documentos sancionan a buques muy específicos, como el Bass Marine Inc., el Ocean Kudos y el Mistral Fleet. Pero el mecanismo técnico para ocultar esto es el uso de las banderas de conveniencia. Ah, el truco de la bandera. Efectivamente. Estos inmensos petroleros no navegan con la bandera de Irán, lo que los haría objetivos inmediatos. En su lugar, se registran en jurisdicciones como Liberia, las Islas Marshall o Panamá, mientras que las empresas propietarias sobre el papel están domiciliadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas. Un laberinto. Esto crea un laberinto jurisdiccional internacional de múltiples capas. Cuando la OFAC sanciona estos buques, está intentando desenredar esa madeja corporativa para cortar el financiamiento de operaciones estatales a través de un mercado negro marítimo altamente sofisticado. Escondiendo un rascacielos flotante lleno de petróleo a base de papeleo y burocracia extranjera. Y el tercer frente demuestra que estas herramientas financieras también se usan en zonas de guerra activa. Nos lleva al devastador conflicto en Sudán. Así es. El tercer frente busca frenar la inestabilidad política y militar en África. Las sanciones se dirigen directamente a los líderes de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar conocido como RSF. Se señala explícitamente a figuras clave en la logística y el armamento. Como Al-Ghani Hamdan Daglo, Musa, argumentando que sus acciones prolongan el conflicto y amenazan la estabilidad de la región. Si se observan estos tres frentes en conjunto, narcotráfico en Baja California, contrabando petrolero iraní y señores de la guerra en Sudán, emerge un patrón muy claro sobre cómo funciona el poder hoy en día. Estados Unidos no está enviando tropas a estos lugares. Exacto, está utilizando el peso hegemónico de su sistema financiero. El mecanismo real aquí son las sanciones secundarias. ¿Y cómo funcionan exactamente esas sanciones secundarias en la práctica? Porque parece ser la verdadera arma secreta. La mecánica es implacable. Las sanciones secundarias significan que la OFAC no solo prohíbe a los ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con los sancionados, va mucho más allá. Le dice a cualquier banco, aseguradora naviera o corporación del mundo entero, si procesas una transacción para este cártel en México o aseguras este buque con bandera liberiana o facilitas la compra de armas para este líder en Sudán, te expulsaremos del sistema financiero estadounidense. No podrás operar en dólares. Y dada la centralidad del dólar en el comercio global, es una amenaza existencial para cualquier empresa internacional. Es una táctica de asfixia económica que permite paralizar estas redes globales sin disparar un solo tiro. Es una forma moderna de guerra asimétrica donde los misiles son reemplazados por bloqueos de código SWIFT y congelaciones bancarias. Es un nivel de poder blando pero letal. Y esto sirve de preámbulo perfecto para la última etapa de esta exploración detallada, un segmento que se podría titular La letra pequeña que cambia el mundo. Me gusta el título. A menudo se pasan por alto regulaciones que suenan excesivamente técnicas, pero que cuando se analizan tienen un impacto sísmico en el medio ambiente, la energía y la macroeconomía. Hay que empezar por la Agencia de Protección Ambiental, la EPA. Han emitido una directiva para añadir ciertas sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas. Un trabalenguas químico. Sí, que coloquialmente se conoce como PFAS o químicos eternos, al inventario de emisiones tóxicas, con el cumplimiento fijado para el año de reporte 2026. Este movimiento regulatorio sobre los PFAS va a causar un terremoto en la industria manufacturera a nivel mundial. Se les denomina químicos eternos por una razón muy simple desde el punto de vista químico. Sus enlaces moleculares, de carbono-flúor, son de los más fuertes que existen en la química orgánica. No se descomponen en el medio ambiente y se acumulan en el cuerpo humano. Y el gran problema es que se han utilizado masivamente durante décadas en casi todo. Sartenes antiadherentes, ropa impermeable, envases de comida rápida, espumas contra incendios. Están en todas partes. Al obligar a las instalaciones industriales a rastrear cada gramo de estas sustancias y reportar sus emisiones al inventario de emisiones tóxicas para 2026, la EPA no está pidiendo simplemente que rellenen un formulario. Está forzando una transparencia brutal. Claro, los datos quedan expuestos.
Cuando esos datos sean públicos, la presión social y las posibles demandas colectivas obligarán inevitablemente a las corporaciones a gastar fortunas en rediseñar sus procesos de producción y buscar alternativas. Es regulación a través de la transparencia forzada. Rizar el rizo de la química industrial. Siguiendo en esta línea de decisiones técnicas con un peso abrumador, hay que hablar del sector energético. La Comisión Reguladora Nuclear, la NRC, ha concedido una exención a la Unidad 1 de la Central Nuclear de Dresden, ubicada en Illinois. Esta planta lleva en un estado técnico conocido como Safe Store desde los años 90. ¿Por qué una planta que dejó de generar electricidad hace 30 años sigue generando papeleo y exenciones regulatorias hoy en día? Porque la energía nuclear opera en una escala temporal que trasciende las generaciones humanas. El concepto de Safe Store es fundamental para entender esto. Es el acrónimo de almacenamiento seguro. Safe Storage. Eso es, cuando una central nuclear deja de ser rentable o llega al final de su vida útil, no se puede simplemente apagar el interruptor, cerrar la puerta con llave e irse a casa. Para entender Safe Store, hay que imaginar que la central nuclear se pone a dormir en un estado de hibernación hipervigilada. Se extrae el combustible, pero la estructura del reactor sigue siendo altamente radiactiva. Y desmantelarlo inmediatamente sería extremadamente peligroso para los trabajadores y astronómicamente caro. Exactamente. Así que la instalación se sella y se monitorea constantemente, a veces durante 50 o 60 años, permitiendo que la radioactividad de ciertos isótopos decaiga de forma natural. El hecho de que se tramiten regulaciones para una planta inactiva desde los años 90 ilustra que las decisiones de construir infraestructura energética hoy conllevan un compromiso financiero, de seguridad y regulatorio que heredarán nuestros nietos. Una herencia de décadas de vigilancia constante. Y por último, aterrizando en la base misma del valor tangible, hay un apunte sobre la Casa de Moneda de los Estados Unidos, o US Mint. Han establecido la estructura de precios para 2026 de sus productos de metales preciosos: oro, paladio y platino, así como las especificaciones para sus nuevas colecciones numismáticas denominadas Best of the Mint. Parece algo menor, pero no lo es. A simple vista cualquiera podría pensar que esto es solo un catálogo aburrido para coleccionistas de monedas, pero hay una lectura económica de fondo, ¿verdad? Definitivamente. Plantea una perspectiva macroeconómica muy reveladora. En una era dominada por el debate sobre las monedas digitales emitidas por bancos centrales, las criptomonedas, la inteligencia artificial y el dinero fiduciario que se crea pulsando una tecla, el hecho de que el gobierno federal dedique tiempo a fijar, regular y garantizar estructuras de precios para productos físicos de oro, paladio, platino, es un mensaje muy claro. Es una declaración de intenciones. Evidencia el continuo interés del Estado en mantener el control y la estandarización sobre las reservas de valor tangible. La Casa de Moneda no opera aquí solo como un fabricante de souvenirs, actúa como la institución soberana que valida el mercado de metales preciosos. Da confianza al sistema. La precisión en estas colecciones numismáticas, como la Best of the Mint, certifica un estándar de pureza, peso y valor que los mercados financieros modernos, por muy digitalizados que estén, siguen necesitando como anclaje y refugio en tiempos de incertidumbre. Bueno, es el momento de recapitular la inmensidad de esta exploración detallada. En los actos administrativos de un solo día, se observa un intento de redefinir la estructura misma del trabajo, debatiendo cada letra de la prueba ABC para trazar la línea entre empleado y contratista. Hemos visto todos los frentes. Se ha analizado cómo el sistema de salud intenta tapar un agujero multimillonario, frenando en seco a la industria de suministros médicos para evitar estafas genéticas y esquemas de pagar y perseguir. Se ha desgranado cómo el Tesoro, armado con el poder del dólar, asfixia financieramente a cárteles en Baja California, a buques fantasmas liberianos y a paramilitares en Sudán. Y finalmente, se ha constatado cómo la regulación alcanza a las moléculas indestructibles en nuestras sartenes, a los reactores nucleares en hibernación y al precio oficial de una onza de oro. Es una maquinaria compleja y apabullante. Y si se conecta todo ese volumen de información con el panorama general, estoy convencida de que la conclusión ineludible es el inmenso valor de saber interpretar esta información. A menudo se concibe el derecho administrativo o la regulación gubernamental como un terreno árido, exclusivo para abogados corporativos. Como algo lejano. Sin embargo, entender estas reglas no es solo consumir noticias aisladas, es adquirir la capacidad de ver los engranajes reales que mueven el mundo.
Cada exención, cada moratoria y cada sanción de las que se ha hablado hoy es una palanca de poder. Comprender cómo se accionan esas palancas proporciona una ventaja crítica para anticipar los próximos desafíos legales en la economía colaborativa, las futuras tecnologías que requerirá la industria manufacturera o cómo se libran las verdaderas guerras del siglo XXI, a través de bloqueos bancarios en lugar de trincheras. Es ver la matriz del sistema. Para cerrar, queda una reflexión inevitable. Sin normativas tan determinantes capaces de alterar el transporte marítimo a nivel global, de reescribir la financiación de toda la maquinaria de la sanidad pública y de cambiar la definición legal de lo que significa ganarse la vida, se publican de forma tan silenciosa, técnica y rutinaria, hace que uno se pregunte, ¿qué otras reglas invisibles, en qué oscuros comités se están redactando en este preciso instante, preparadas para redefinir por completo las industrias del mañana antes siquiera de que nadie se haya dado cuenta?